San Juan Pablo II dijo repetidamente en varias ocasiones que el cristianismo no es una doctrina ni una fórmula religiosa, es la presencia de una persona, la persona de Cristo, que continuamente vive dentro del misterio de la Iglesia, obra y se manifiesta. Por unos, esta presencia es acogida y produce transformaciones profundas en los corazones de las personas y en la vida social. Pero por otros, es un signo de contradicción. Como ya dijo el anciano Simeón a la Virgen y a San José cuando presentaron al niño Jesús en el templo. Por lo tanto, es rechazado, a veces incluso con violencia y con persecución. Y esto es la historia de la Iglesia. De manera especial, esta misma frase de Juan Pablo II lo ha repetido también en algunas de sus cartas encíclicas el Papa Benedicto XVI y lo ha repetido el Papa Francisco. Y hoy estamos celebrando la memoria de uno de los mayores y grandes papas de la historia de la Iglesia, San Gregorio, llamado precisamente el Grande, Magno. Y es significativa la historia de este papa, que tiene también hoy una actualidad muy precisa. Celebrar la memoria de los santos, y la Iglesia a veces nos pone estas memorias obligatorias, no es simplemente un acto devocional, sino que es entrar dentro del misterio de esta presencia de Cristo que se hace viva, elocuente en el rostro de los santos. Como ya dice el libro de la Didaqué, miren al rostro de los santos y sigan sus huellas. Pues bien, Gregorio Magno le tocó vivir en un momento de la historia de grandes transformaciones y de grandes confusiones. En la plena etapa de la invasión de los pueblos bárbaros, que del oriente llegaron incluso hasta Roma y devastaban por donde quiera que pasaban. Gregorio Magno había sido prefecto, es decir, gobernador de la ciudad de Roma. Luego se retiró de la vida pública, de la vida política, y entra a formar parte de la familia benedictina. Todavía en Roma, en una de sus colinas, el Celio, se conserva el monasterio, el lugar donde y lleva su nombre, Gregorio Magno, donde él empezó el camino de su vida benedictina. Fue también lo que llamaríamos hoy delegado apostólico, nuncio en Constantinopla, y aquí comienza a saborear las contradicciones y las oposiciones dentro de la misma Iglesia. Y es aquí, cuando luego es elegido Papa, que ante la soberbia de algunos eclesiásticos, él comienza a afirmarse con aquella frase
que hoy todos los papas usan en los comienzos de sus encíclicas o de sus bulas o breves o actos solemnes. Gregorio, siervo de los siervos de Dios. Este es el núcleo de lo que él quiso ser entonces y de lo que ha dejado como herencia a todos los papas que lo han sucedido en la historia de la Iglesia hasta el Papa Francisco hoy. Y precisamente este Papa Gregorio es probablemente uno de los primeros papas que se preocupó del anuncio del Evangelio entre los paganos fuera del ámbito del Imperio Romano. Es el que manda a un grupo de benedictinos, de sus hermanos, que marchan desde la colina del Celio en Roma a Inglaterra para evangelizar al mundo de los futuros ingleses y a todo el mundo de los pueblos germánicos. Pues bien, es necesario que recordemos esta figura en este día de hoy. Celebrar la memoria de los santos tiene este significado de revivir cómo Cristo está presente en la historia de la Iglesia como signo del amor misericordioso de Dios, aceptado por unos, pero rechazados también por otros, como hemos visto en el caso del Evangelio de hoy, donde Jesús, comenzando su vida pública, según el evangelista Lucas, comienza en su mismo pueblo de Nazaret, admirado al principio, pero al final rechazado. Aquí tenemos lo que se repite a lo largo de la historia de la Iglesia. Lo que San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios: Cristo es signo de contradicción. Él no ha elegido a los sabios de este mundo, a la mentalidad mundana, para abrirse paso y para hacerse presente. Ha elegido, elige continuamente a la gente más humilde, más despreciada, si queremos, más discriminada. A través de esta elección precisa es como Él se hace presente, como Él hace presente la misericordia de Dios en hechos y en acontecimientos que son permanentes en la historia de la Iglesia. Y nosotros estamos aquí celebrando la Eucaristía en esta casita sagrada de María de Guadalupe, donde esto que acabo de decir, pues sucede cumplidamente. La aparición de la Virgen acá, la aparición a una persona insignificante, discriminada y despreciada, y a través, Juan Diego Cuatlatoatzin, y a través de la cual va a hacerse presente, a anunciar su presencia de misericordia. La Virgen, Madre de la Misericordia Divina, aquí se manifiesta usando precisamente este método. Quiero entonces subrayar cómo también en estos momentos debemos pedir al Señor dos cosas. Nos lo recordaba ayer el señor arzobispo cardenal de México, don Carlos Aguiar Retes, cuando en la homilía se refirió al Papa Francisco como el sucesor de Pedro, como aquel que también es signo de contradicción. Y lo es hoy el Papa Francisco, signo de contradicción, aplaudido por muchos, pero también renegado y criticado por otros muchos.
no es una novedad en la historia de la Iglesia. Lo vemos a lo largo de toda la historia. Lo vemos en la historia de Gregorio Magno, pero lo vemos en las figuras de los papas que desde Pedro hasta Francisco viven esta misma experiencia de acogida y de rechazo. Y nosotros hoy, siguiendo las indicaciones que nuestro pastor diocesano, don Carlos Aguiar Retes, nos daba ayer, queremos de manera especial, y vaya coincidencia la de hoy, celebrando la memoria de San Gregorio Magno, que además se celebra esta memoria en el aniversario de su elección como Papa, no el día de su muerte, el día de su elección como Papa. Y esto es un caso, diríamos, excepcional. Bueno, se repite en cierto sentido con Juan XXIII, que se celebra la memoria el 11 de octubre por el hecho de la convocación y del comienzo del Concilio Vaticano II. Nos invitaba a pedir por el Papa. Francisco, en estos momentos sucesor de Pedro, a tener un sentido profundo de comunión con él y de oración. Donde está el Papa, está la Iglesia. Donde falta el Papa, habrá otra cosa que se querrá llamar Iglesia, pero no es la Iglesia de Cristo ni la presencia de Cristo. Vamos a recordarlo hoy ante nuestra Madre María de Guadalupe, acogiendo el mensaje que ella nos ha entregado a través del humilde Juan Diego Quattratoazzi, donde se repite cuando hemos escuchado en la primera lectura de San Pablo a los Corintios. Lo digo con una frase latina: infirma mundi elegit Deus. Aquello despreciado por el mundo lo ha elegido Dios para manifestar su potencia, su poder y su misericordia.